Buenos días. Bienvenidos de nuevo a la Facultad de Geografía e Historia. Comenzamos el segundo día de este seminario dedicado a los 5 sentidos y en esta ocasión es el turno del sentido de la vista. Si el martes pasado hablábamos del sentido del gusto, en esta ocasión intervendrán los profesores Agustín González Cano de la Facultad de Óptica y el profesor Javier Portús del Museo del Prado. Por cuestiones de última hora relacionadas con las atribuciones del profesor Portús en el Museo del Prado, vamos a invertir el orden de las sesiones. Es decir, en primer lugar hablará el profesor González y en segundo lugar el profesor Portús. La sesión de esta mañana la va a moderar Cristina Muñoz Delgado de Mata, que es investigadora contratada en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella pertenece al grupo de investigación GREIGA de estudio de la imagen del mundo clásico, en concreto del mundo griego. Y tiene un contrato en la Universidad Autónoma de Madrid y forma parte también del consorcio Musaccess de integración y museología en torno a las personas invidentes, sordas y privadas de libertad en el Museo del Prado. Sin más, queda inaugurada esta segunda sesión. Os agradecemos a todos por haber venido y en especial por estas cuestiones de logística que son tan complicadas cuando hay tanta gente. Muchas gracias a todos. Buenos días. El profesor Agustín González Cano, hoy aquí presente, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y catedrático de la Facultad de Óptica y Optometría de dicha universidad, de las que es profesor desde el año 1987, impartiendo docencia en diversas asignaturas que tienen que ver precisamente con la óptica, con profesores como Daniel Vázquez Molini, aquí presente, y Natalia Díaz Herrera, que se incorporará también recientemente. Es asimismo investigador científico en el campo de la óptica aplicada, y más concretamente en sensores de fibra óptica, habiendo sido investigador principal de diversos proyectos nacionales y europeos, y director de 2 tesis doctorales. Es autor de numerosos artículos científicos y ha sido director del Museo de Óptica de la Universidad Complutense, desde su fundación. Como resultado de ello, ha realizado también diversas tareas docentes e investigadoras en la historia de la óptica. Aunque recibió algunos premios de poesía en su juventud, durante prácticamente toda su vida, esta actividad literaria ha quedado en un ámbito privado y supeditada a su práctica científica y académica. Ya en el siglo XXI ha ganado algunos concursos de microrelatos en Internet y ha mantenido algunos blogs de carácter literario. Es coautor de la obra teatral Todoterapia y recientemente ha obtenido el Premio Complutense de Narrativa 2016 con su primera novela Morgana en Duino, que será editada por Ediciones Complutense. Hoy el profesor González Cano nos hablará de El arte que nos mira. Muchas gracias. Bueno, ante todo, estoy encantado de estar aquí. Para mí es un honor el haber sido elegido para participar en estas jornadas. También es una responsabilidad porque porque es evidente que el nivel es un nivel muy alto, hay una gran participación. Me siento un poco aliviado de que no haya venido el ponente anterior, así empiezo yo, porque no se me puede comparar de ninguna manera. Yo soy un aficionado. Y bueno, mi principal preocupación, digamos, durante estos años ha sido, en general, intentar conseguir ampliar la óptica, la visión normal de la óptica, todo lo que haya podido. En realidad esto viene muy relacionado con mi dedicación a la historia de la óptica, que empieza pues como profesor de una asignatura que en su día era optativa, que empecé con Dani, que llevamos muchos años trabajando juntos, y bueno, ha ido evolucionando. Y en los últimos tiempos pues, nos hemos intentado especializar en divulgación. Hemos hecho una serie de talleres, hemos hecho una serie de cosas, también con Natalia, que no puede estar aquí ahora mismo porque me está cubriendo la clase que debería estar dando en la Facultad de Óptica. La Facultad de Óptica está en la otra punta de la ciudad, ¿de acuerdo? Está en San Blas, así que ahora vendrá. Y bueno, entre los tres hemos, por ejemplo, diseñado un taller de óptica en el MUNCIT, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que os recomiendo que visitéis, no por el taller, sino por la importancia del museo, en Alcobendas, y algunas otras cosas. Entonces, bueno, conferencias he dado bastantes, pero bueno,
Probablemente ninguna como esta, por la responsabilidad que supone, por lo que he dicho, y también porque la he centrado todo lo posible en el arte. La verdad es que, en ese sentido, la óptica nos lleva naturalmente hacia el arte. Es una perogrullada. Estamos hablando del sentido de la vista cuando nos estamos refiriendo a estudios, a manifestaciones visuales del arte, fundamentalmente. En ese sentido, corremos el riesgo de caer en una especie de discurso circular que puede llevarnos a unas profundidades metafísicas a las que yo voy a huir. Más bien, mi idea es la contraria. Es decir, dado que no dispongo de una verdadera formación artística, sino que soy más bien científico y que realmente todo mi acercamiento hacia el arte es pues, por pura pasión y por afición, pues lo que voy a proponer es un viaje breve con unas coordenadas, con una trayectoria que básicamente es personal. Esto es una conferencia que se me pidió que fuera experiencial. Yo no tengo la capacidad de nuestro chef del otro día para hacerles probar cosas que sean buenas, ¿no? Así que les voy a dar a ver, ¿no? No les voy a dar a probar, les voy a dar a ver. Y les voy a dar a ver algunas cosas que me han resultado curiosas a mí, que fui desarrollando una especie de mirada particular para el arte a costa o a partir de ese conocimiento científico que me llevaba a encontrar por doquier la óptica, ¿no? Es una ciencia que es imposible ignorar porque es ubicua. Estamos rodeados de estímulos visuales, manejamos todo el rato códigos que se basan en la visión y en ese sentido, bueno, pues en el arte vamos a encontrar un montón de elementos. La pretensión que tengo es muy sencilla, no voy a sentar cátedra de ninguna manera. Lo que necesito es su colaboración para, entre todos, jugar un poco y les voy a sugerir cosas, les voy a intentar despertar algunas inquietudes y el mensaje básicamente es eso. Esta es mi mirada hacia el arte, o es nuestra mirada hacia el arte, la de mis compañeros y mía. Les propongo que ustedes tengan la suya y que cada uno pues, encuentre sus particulares placeres o sus particulares obsesiones en los cuadros y bueno, que eso le va a dar un disfrute muy particular. Eso va a hacer que una visita a un museo, cuando uno va a una ciudad, se convierta en una aventura increíble, ¿no? Mucho más allá de lo que puede ser una visita tradicional, ¿no? Que está basada en lo que uno debe ver, en cómo uno lo debe ver, en cómo uno se lo cuentan, en la audioguía, etcétera, etcétera, ¿no? Uno necesita, bueno, poner su granito de arena, compartir con el autor la responsabilidad de que la obra exista. Y en ese sentido, por ejemplo, pues podemos empezar a jugar, incluso aquí, ¿no? Si se fijan, he seleccionado 4 miradas. Evidentemente, la mirada es una entidad ya de por sí un poco metafísica. No tenemos muy claro qué significa eso de la mirada. En general tendemos a pensar en ella en términos corpóreos. Parece como que efectivamente algo sale de los ojos, pero en realidad no. En realidad las cosas que nosotros vemos porque la luz entra a los ojos. Así que la mirada es una cuestión geométrica, es una cuestión anatómica. Tenemos unos ojos que son fáciles de ubicar. Hay una estructura en el ojo que nos permite identificar hacia dónde estamos mirando y eso es algo que culturalmente nos ha condicionado mucho. Cuando un pintor se pone a representar un rostro, elige unos colores, dispone esos pigmentos sobre la tela y en un momento dado tiene que tomar la responsabilidad muy grande de pintar la mirada. No pintar los ojos. Pintar los ojos es una cosa, pintar la mirada es otra. Pintar los ojos es físico, y es lo que de verdad se hace. Pintar la mirada es, si queréis, poético o metafísico. ¿Conocemos estas miradas? ¿Sabemos quién son? ¿Sabemos de qué cuadros vienen? Seguro que sí, ¿no? A ver, la segunda es fácil, ¿no? ¿Cuál es la segunda? Es curioso, ¿no? La Mona Lisa, ¿no? Todo el mundo conoce esa mirada. Esto quiere decir que verdaderamente cuando hemos ido a ver a Mona Lisa o cuando nos topamos con ella bajo cualquier soporte, se establece una comunicación equivalente a la que tendríamos con una persona. Nos fijamos en esos ojos y esos ojos nos miran. Evidentemente sabemos que no hay ninguna persona mirándonos desde el otro lado, pero estamos muy condicionados, casi, bueno, y sin casi, evolutivamente, para identificar los ojos, para identificar las miradas, para extraer de esas miradas contenidos de placer, de agresividad, de ayuda, de cualquier tipo de mensaje que nos transmita una mirada. ¿Arriba? Es el Greco, ¿de acuerdo? Es perfectamente identificable, el caballero de la mano en el pecho. Es curioso, ¿no? De hecho, yo no había hecho este experimento más que con la Gioconda, con la que sí que jugaba con mis alumnos, y dije, bueno, voy a completar con alguna más, y es imposible
confundirse con las miradas del Greco. Así que solo con los ojos, como los pinta un pintor, ya tenemos definido el estilo del pintor, ¿no? Esto también es muy fácil, ¿no? La tercera, Velázquez, ¿no? Es el retrato de Inocencio X, que es una mirada terrible. Es una mirada que nos machaca, ¿no? Nos taladra, ¿no? ¿Y esta? Esta a lo mejor es un poco más difícil, pero si no la acertamos a la primera sí que podemos identificar el estilo, el periodo. Bueno, es el Bosco, tenía que poner alguna del Bosco, ¿vale? Es la de San Antonio, el retrato de San Antonio grande en el que aparece frente a una mujer que es una casa, ese retrato tan misterioso, ¿no? Y esos, fijaros los ojos, ¿no? Son muy dulces, ¿no? Y al mismo tiempo están un poco perdidos, ¿no? Bueno, pues con esta colección ya tenemos un primer juego, ¿no? Es decir, a lo mejor uno no se ha fijado mucho, pero aunque no se haya fijado mucho, a uno ya los cuadros le han mirado. Los cuadros le miran, el arte nos mira. Entonces se trata de ir buscando miradas, y no solamente con los ojos, porque se puede mirar de muchas maneras. Se puede mirar con las manos, se puede mirar con la boca, se puede mirar con un espejo, con otras cosas, como lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, pues como ya tenemos confianza y estamos en septiembre, les voy a hablar de mis vacaciones. He estado en París con una chica, con esta chica no, con esta chica. Bueno, este es un retrato que no sé si conocen, pero si no conocen, les recomiendo mucho que estudien esto, porque verdaderamente es algo sorprendente. Es uno de los retratos conocidos como retratos de momia, que generalmente se denominan a partir de una ciudad o de una región de Egipto que es el Fayum, aunque se encuentra en otros sitios. Este, por ejemplo, se encuentra en Memphis. Corresponden a los 2-3 primeros siglos de nuestra era, por lo tanto es el periodo romano, así que es pintura romana. La pintura romana es escasa, por la razón evidente de que los materiales son perecederos y casi no nos ha llegado nada, salvo Pompeya y muy poco más. Estos retratos además tienen muchas peculiaridades. Bueno, primero la técnica, normalmente es encáustica sobre tabla, este en el caso concreto no, este es témpera, pero luego además son retratos de personas particulares. Son retratos además que claramente intentan mostrar los rasgos de la persona. Y son retratos fúnebres, son retratos que están colocados sobre el rostro de la momia, entre los vendajes, y ahí se quedan para la eternidad. Es decir, no son retratos para ser expuestos en principio, aunque probablemente lo hayan sido durante la vida de la persona y luego pues, se haya colocado en la momia, pero han llegado a nosotros casi por un azar. Hay bastantes, no son tan difíciles de ver, este en particular está en el Louvre, ahora muestro cómo, y realmente pues, cualquier persona que los ve se da cuenta de que la mirada de estos retratos no tiene ningún igual en toda la historia del arte. Lo cual es sorprendente, porque en principio corresponde a una pintura utilitaria, digamos, que no parece que esté asociada a unas escuelas de gente con una gran formación, es una pintura humilde. Son personas cotidianas, no es el emperador, no son los grandes nobles. Así que ya solo por eso son objetos curiosos. Pero es que da igual. La forma en la que nos apela esa mirada es increíble. En particular esta es especialmente conocida y a pesar de lo cual sigue siendo sorprendente. Bueno, es una cosa que me obsesiona hace tiempo. Obviamente ya había estado en el Louvre más veces, pero este año me fui con el especial ánimo de estar ahí un rato con la europea. Bueno, estas son fotos mías, así que, digamos, muestran la realidad de las condiciones de observación, es decir, hay un vidrio, yo no puedo hacer una foto buena, es normal, así que la pongo pues, por simple valor documental, la cosa es mirar, la cosa no es hacer fotos. Pero sí me interesa, por ejemplo, que vean que no es un tamaño grande, está asociada a otra pintura, que es de un niño. Hay otras pinturas más en la sala, pues, por ejemplo, ahí sí dispuestas, ahí se ve la momia, con el rostro cubierto por la pintura, en otro caso. Esto es una sala bastante tranquila del Louvre, que es bastante decir, porque en el Louvre hay un cierto trajín, sobre todo si uno va en agosto, pero yo aquí me estuve un buen rato. Tanto rato me estuve, tantas fotos le hice, que pensaba que en cualquier momento me iban a echar de allí porque estaba haciendo algo raro, ¿no? Porque nadie se quedaba tanto rato mirando una pintura. Pero es verdad que son unos ojos que son difíciles de olvidar, ¿no? Además es peculiar porque tampoco nos mira. Uno intenta buscar su mirada, pero en realidad está mirando hacia otro lado, un poco hacia su derecha, un poco hacia abajo. ¿Por qué sé que está mirando hacia allí? Pues por un artificio que es bastante común y que ya se da aquí. Se da aquí y luego se da en el resto de la historia. Y es la reflexión de la luz. Nosotros tenemos en el ojo diferentes capas.
En particular, la primera de ellas es la córnea, que es la capa transparente. Y, bueno, casi todos los pintores descubrieron que una forma muy obvia, muy fácil de dirigir la mirada era estableciendo una especie de triangulación, ¿no? Por un lado está la pupila, aquí se ve poco, pero está ahí, es más negra, en el iris, que es un iris muy oscuro, marrón oscuro, y luego está la puntita blanca de pintura en la que nos dice por dónde viene la luz. Así que de esa manera, pues más o menos nos ubicamos. Eso lo vamos a ver en otros retratos en el Prado, y es un dato interesante porque no deja de ser consecuencia de un fenómeno físico, es el de la reflexión de la luz en el ojo. Tenemos varias de esas imágenes, esta es una, la primera, y esas imágenes se llaman de manera general las imágenes de Purkinje, ¿de acuerdo? Purkinje es un fisiólogo checo muy importante que estudió bastante el ojo. Bueno, evidentemente en el Louvre existen muchas más cosas, además de la europea. Por ejemplo, pues existen extraterrestres. Esto tampoco se conoce mucho, y cuando yo lo vi la primera vez, no lo vi aquí la primera vez, lo vi en el British Museum, son probablemente de las representaciones más antiguas del rostro humano, y son además muy peculiares. Aquí se ve poco, porque esta foto es mía y no se ve muy bien, pero aquí se ven mejor. Son muy sorprendentes. Tienen una pinta muy extraña, pero para mí lo importante, por eso los traigo aquí, es la insistencia, la importancia se le da a los ojos. Nos miran, estas estatuas nos miran. Bueno, la gracia de esto es que nos miran desde hace 10.000 años, porque son del 7.500 antes de nuestra era y en la zona más o menos de la actual Jordania. Estamos en el pleno neolítico, no tenemos todavía, no sé, no estamos hablando de arte mesopotámico, no estamos hablando de arte egipcio, y ya la preocupación con la mirada es evidente. Y no es que sea una estructura compleja, la del ojo, pero es tremendamente eficiente, ¿no? Porque luego el cuerpo y el resto de los rasgos apenas están esbozados. Así que básicamente no necesitamos nada más que una mirada para reconocer a un ser humano. Evidentemente, los mesopotámicos también lo saben y le dan una gran importancia a los ojos, en algunos casos exagerados. Muchas veces los ojos han perdido en algunas estatuas, en otros casos pues se ha decolorado y no nos da a lo mejor la sensación, pero en este caso sí se ve muy bien el tratamiento particular de los ojos. Así como los otros rasgos sí que están, obviamente, nadie dudaría de que los ojos tan exagerados de esto de aquí abajo algo nos quieren decir, y desde luego no nos dejan, ya digo, no nos dejan tranquilos, diríamos, nos sentimos apelados. Evidentemente, de todas las estatuas podríamos sacar información. Todas las estatuas tienen miradas muy interesantes, y tienen miradas muy interesantes incluso las que no tienen ojos, como esta. Incluso esta tiene todavía miradas más inquietantes, ¿no? Precisamente porque no están. Tenemos un rostro que es ovalado, ¿vale? Es un rostro, tenemos una especie de triángulo, es una nariz, luego ahí están los ojos. Pero justamente porque no están, eso nos perturba. Es una estatua del periodo cicládico de las islas griegas, y la verdad es que es muy sorprendente cuando uno va navegando por ahí por el Louvre encontrarse cosas de estas. Pero desde luego la mirada más importante del Louvre, con diferencia, es la del escriba sentado. Y esto tiene bastante miga, porque no es porque nos parezca muy bonita la mirada, sino que realmente, y esto nos llevaría mucho tiempo y no tengo tiempo ahora, pero lo explicamos con bastante detalle en las clases, desde el punto de vista técnico es casi diríamos que una anomalía. Aparece una técnica nueva en un momento determinado, estamos hablando, como ahí dice, cuarta, quinta dinastía del Imperio Antiguo, 2600, 2350 años antes de nuestra era, mucho tiempo, es un periodo temprano, no hay antecedentes de un tratamiento de los ojos parecido, no hay consecuentes, esta técnica dura unos cientos de años y desaparece, y además de la complejidad técnica que ofrecen los ojos, que ahora describiré muy brevemente, la gracia de todo es que no es una cosa que se haga por azar, sino que persigue un efecto concreto, que es transmitirnos la sensación de que la mirada del escriba nos sigue. Cosa que es verdad, aunque no es fácil de transmitir aquí. Tengo algún vídeo, no se acaba de ver, hay que ir a verlo. Dentro de lo que se puede ver, porque no deja de estar también un poco pues, con los vidrios de protección, etcétera, etcétera. Hay más estatuas de estas, yo las he visto en el Cairo, por ejemplo. Realmente no hay muchas, pero las que son muy características, son muy fáciles de identificar, y en todas ellas la estructura de los ojos es parecida. El truco consiste, no sé si ahí se ve, quizás se vea mejor en la siguiente. El ojo está formado por diferentes componentes, todas ellas están elegidas muy finamente.
Hay una estructura metálica que corresponde un poco a los párpados, luego tendríamos mármol para la esclera, en el centro tendríamos una serie de capas que más o menos se pueden identificar con el iris y con la pupila, pero la geometría está tallada de tal manera que tenemos como dos superficies semiesféricas concéntricas. Y el truco es ese: si nosotros nos vamos moviendo, la imagen que da esa primera capa de la segunda, que es la pupila, siempre nos apunta, precisamente por la esfericidad. Hay una simetría, entonces yo me voy moviendo y nos parece que siempre la pupila está enfrentada a nosotros. Y es verdad que funciona. Cristal de roca, está tintado por el fondo, es decir, no es en absoluto una cosa banal, no es una cosa casual, es algo que, bueno, pues, tiene un diseño detrás y tiene una tecnología depurada. Y por eso es un poco misterioso, ¿no? Aparece de repente, no hay ojos muy elaborados antes, desaparece de repente, no hay ojos tan elaborados después, y ahí están las miradas del escriba y de sus compañeros. De hecho, se han hecho estudios científicos, hay artículos publicados estudiando esto que acabo de escribir de la estructura, por supuesto, no se ve a simple vista. Hay ojos de reserva, que se llaman, es decir, ojos exentos que se han encontrado y que están guardados en los almacenes donde se pueden hacer medidas, y es increíble la pericia técnica que hay detrás de esto. Así que, bueno, pues vayan cuando ustedes puedan al Louvre y siéntense, o bueno, pónganse delante del escriba un rato, intenten perseguir la mirada y ya verán que sí que les sigue. De hecho, si nos fijamos aquí, aunque no se ve tanto, la pupila está apuntando en nuestra dirección, ahí la ven un poquito, y si nos vamos a la de antes, nos está mirando de frente, ¿de acuerdo? O sea que sí que es verdad. Bueno, esto es una cosa que, bueno, por una vez me aproveché del vidrio, ¿no? Y le hice al escriba mirarse a sí mismo, que también hay como fantasmal. Bueno, pues por supuesto que en el Louvre podríamos estar un buen rato, pero bueno, tenemos que venirnos al Prado, que es de lo que estamos hablando. Y he seleccionado 3 retratos en los cuales me ha parecido que era especialmente interesante el tratamiento de la mirada por la pericia técnica que supone, pero más allá de todo eso, pues por la fuerza, la capacidad que tiene la obra de apelarnos, de introducirnos, de meternos de alguna manera en el mundo del dentro del cuadro, el mundo detrás del cuadro, ¿no? Por supuesto, Durero. Si se fijan, ahí está de nuevo la manchita blanca, en este caso incluso está más elaborada. Si se van fijando en los cuadros, a partir de un momento dado aparece una especie de convención en la cual la manchita ya no es un puro punto blanco, sino que tiene una crucecita, y la crucecita lo que muestra es las barras de la ventana. Es decir, bueno, todo el mundo conoce pues, los cuadros de espejos convexos, algo voy a poner después, pero no me he querido meter mucho en ello. En casi todos los cuadros con espejos convexos, el prestamista de Masís del Prado, por ejemplo, aparece la ventana deformada. El artificio justamente del pintor es deformar la cuadrícula de la ventana para ver que aquello es un espejo convexo. Pues eso mismo la pupila, que es un espejo convexo. Y en ese caso, además, pues, el iris es muy finito, es muy clarito, las venas, si se ven de la esclera, es decir, hay un gran realismo. Y además es interesante porque es una pintura en escorzo en el cual el cuerpo señala en una dirección y los ojos están girados hacia nosotros. Nos miran de reojo, con lo cual todavía nos apela de manera más eficiente. En ese sentido, pues probablemente de las miradas más conocidas del Prado es el Cardenal de Rafael, que, bueno, pues volvemos otra vez al mismo juego, está girado y nos mira más o menos de frente, aparece la seña de la reflexión en la pupila. En este caso, el tratamiento de la esclera es muy fino también, es decir, son cosas en las que el pintor ha invertido tiempo y esfuerzo porque son decisivos. Los cuadros con retratos, la mirada, repito, no tanto los ojos como la mirada, que es una cosa incorpórea y que por definición no se puede representar, se consigue representar a base de un tratamiento de los ojos muy cuidadoso. Y luego, pues claro, el Greco, que es el campeón absoluto. En este caso, además, ha jugado de nuevo con la reflexión de la luz. Me interesa insistir en esto porque, al fin y al cabo, esa es la parte en la que yo puedo poner algo, que es la parte, digamos, del que sabe algo de óptica. Entonces, ha jugado con la reflexión de la luz haciendo como una especie de línea vertical que lo que transmite es la sensación de un ojo húmedo que está, además, mirando hacia arriba. Como se ve en este caso, el iris está desplazado hacia arriba, vemos la esclera sobre todo. Y, bueno, por supuesto, en este caso, porque nos transmite una impresión de elevación religiosa y de éxtasis incluso. Pero, bueno, no me ha parecido en este caso, me parecía un poco frívolo en este caso, pero a mis alumnos en este mismo cuadro se lo pongo junto,
con un fotograma de un vídeo de Lady Gaga en el que aparece de monja, y hay exactamente un fotograma en el que hace este mismo artificio, ¿de acuerdo? Con procesado de imágenes, con lo cual, bueno, son códigos representacionales para poder simplemente transmitir ideas muy profundas, muy potentes, a partir de la mirada. Podríamos ir más lejos, pero me interesaba también alejarme un poco de la parte más puramente visual. Los cuadros nos apelan de mucha manera y, por supuesto, en los cuadros el tratamiento de la vista en sí es casi, diría yo, uno de los temas fundamentales. La pintura hablando de sí misma, la visión hablando de ella misma. Por supuesto, uno puede ver con las manos, esto es obvio, y aquí lo tenemos representado en el cuadro de Rivera. Ya conocen la historia, Jacob le compra la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas y va a recibir la bendición de Isaac, pero claro, Jacob es un joven sin vello, mientras que Esaú es un pastor recio, y él se coloca una piel, la lana de oveja, para que su padre, que es ciego, aquí se le representa con los ojos cerrados, toque, y bueno, pues así se produce el engaño. Es interesante también el juego de miradas, porque observen cómo esta criada nos mira de frente y realmente, no sé, aunque quizá nadie lo podría a lo mejor interpretar así, y en este caso pues yo me hago valer de esta visión mía personal de aficionado o un poco oblicua, esto es un cuadro que habla del sentido de la vista, evidentemente. Lo habla del sentido de la vista de una manera mucho más compleja, ¿no? Si hablamos de la vista como tacto, es obvio que existen muchos indicadores en los cuadros en los que se produce esa equivalencia. Las primeras teorías de la visión que se empiezan a establecer en Grecia son táctiles. Todo el mundo, en primera aproximación, piensa en la mirada como corpóreo, decíamos, piensa en algo que se está emitiendo de los ojos y toca las cosas. El lenguaje nos ayuda, uno echa una mirada, uno le taladran con la mirada, existe la creencia del mal de ojo en todas las civilizaciones, especialmente las mediterráneas, uno cree que puede sentir la mirada de alguien en la nuca. Todo esto no es verdad. Sin embargo, obedece a algo tan obvio como que nosotros solo vemos lo que miramos, mientras que escuchamos todo. No tenemos en general que apuntar las orejas hacia ningún lado. Si se produce un estruendo aquí detrás, yo lo voy a notar. Si alguien me está haciendo burla, pues no. Eso hace que, de alguna manera, la idea de una visión extramisiva sea más natural que la de una visión intromisiva, que es la que nosotros acabamos por creer ahora, y bueno, digamos que en la que el ojo funcionaría como una cámara de fotos. Es obviamente al revés, una cámara de fotos funciona como un ojo. Y muchas veces, pues en los cuadros, uno puede apreciar un juego de miradas que es muy táctil, y en este caso, además, esto está completamente reforzado. Es decir, Dios le está dando la vida a Adán y le toca, pero no le toca, no llegan a tocarse los dedos, y la dirección de los brazos y de los dedos es la misma que de la mirada. O sea que se podría arguir que en realidad lo que está haciendo el tacto es reforzar la mirada de Dios, sin la cual probablemente la vida de Adán no se podría producir. Bueno, hay muchísimos cuadros en los cuales hay ese juego de señalados, ¿no? Y bueno, en particular, esa es una iconografía en la que se produce mucho, ¿no? Que es toda la que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, que es un tema que da para muchísimo, ¿no? En los cuadros de las resurrecciones de Lázaro, que son infinitos, en el Prado hay unos cuantos y, por supuesto, casi todos los pintores lo han tratado, siempre hay un gran juego de miradas y siempre hay una puesta en escena muy codificada. En este caso, por ejemplo, Rivera, de nuevo, Rivera siempre da mucho juego en términos visuales. El señalar de Cristo a Lázaro, de alguna manera, es el mandato, ¿no? Levántate y anda. Todos los otros personajes están colocados de maneras muy particulares y siempre, en prácticamente todas las resurrecciones de Lázaro, tiene que haber un personaje tapándose la nariz para indicar que Lázaro huele mal porque lleva 4 días muerto. Si Lázaro no llevara 4 días muerto, no tendría ningún mérito el milagro, así que tiene que quedar claro. Y ahí lo tenemos. Con lo cual, el gesto del taparse en la nariz también es un gesto apelativo, también es una forma de mirarnos. Cualquiera de esos gestos, ninguno de ellos es gratuito, todos ellos obedecen a una puesta en escena muy cuidadosa, una organización muy cuidadosa de la acción. Lázaro me sirve también para mostrar la que probablemente es la mirada más terrible del Prado, aun con una salvedad que voy a dejar para la transparencia siguiente, que sería la del cuadro de Juan de Flandes, ¿no? La desorientación absoluta de Lázaro, que ha sido resucitado y que mira pues, con esa mirada del rostro descarnado y diciendo, ¿qué hago aquí?, hacia arriba, mientras que la mirada de Cristo es muy suave, con ojos prácticamente cerrados, pues es muy sorprendente, ¿no? Aparte del aspecto general de Lázaro, que el hombre pues,
parece que no lo ha pasado muy bien en la tumba estos días. Y, sin embargo, decía que, puestos a elegir la mirada más terrible del Prado, o la más interesante, según se mire, pues probablemente la que habría que elegir es esta, que no es la de un humano, sino la de un perro, ¿no? Que es el perro de Goya. Es increíble, la verdad, el cuadro este, bueno, no sé, no creo que tenga que decir mucho de él, es un cuadro muy conocido, al mismo tiempo tiene un misterio inagotable, y si se amplía el ojo del perro, pues se ve que él no tiene nada, es un poco de blanco ahí. Con esa capacidad de Goya, pues nos ha transmitido algo que no sabría definir, es una mirada triste, anhelante, es una mirada indefensa, pero al mismo tiempo, no sé, es extremadamente humana, ¿no? Es curioso que al final, a lo mejor, el ser humano más humano del Prado sea un perro, ¿no? A mí este cuadro me obsesiona desde pequeñito. Yo lo estaba comentando antes con Dani, al hilo del Bosco. Bueno, el Bosco forma parte de mi vida desde muy pequeño, como nos pasa a casi todos los madrileños que hemos tenido la fortuna de ir al Prado con el cole y hemos sido expuestos a esas cosas, ¿no? Que son cosas maravillosas y también terribles, ¿no? Y el cuadro de Goya pues me persigue desde siempre, ¿no? Debo decir que soy afortunado porque no me persigue a mí solo, persigue a gente mucho más importante como Antonio Saura, que volvió una y otra vez sobre este cuadro, haciendo todo tipo de versiones en las que me interesa señalar que siempre hay ojos especialmente interesantes, aunque estén un poco más ocultos en todas esas líneas. Y escribió también un pequeño tratadito, ¿no?, sobre el cuadro que recomiendo. Y hablando de obsesiones, pues voy a tener que correr. Hablando de obsesiones, pues la de Bacon sobre el retrato de Inocencio X. Si uno va a la Galería Doria Pamphili y se mete imprudentemente en la habitación en la que tienen a Inocencio, según entra, le pega un golpe la mirada, ¿no? Así que es normal. Igual que nos pasa con cuadros como este, que nos miran, en vez de los ojos, nos miran desde la boca. O con un montón de cosas que nos miran, porque todo está lleno de ojos. Podríamos hablar de una ubicuidad de los ojos. Magritte nos da ese juego con el dentro y el fuera colocado en el iris. Y, por supuesto, muchas veces los ojos nos miran desde los espejos. Obviamente, el tema de los espejos es para otro día, pero los espejos dan para mucho. El espejo por sí es el objeto más puramente misterioso de los que tenemos a nuestro alrededor. Yo suelo hacer un juego con mis alumnos que empieza: ¿conoce usted sus espejos? No me da tiempo a hacerlo ahora, pero bueno, luego, si acaso en el coloquio, podríamos. Hay veces que el espejo se hace convexo, incluso en este caso, en esta pintura de Parmigianino, tienen ustedes que verla para apreciarlo, en Viena, es convexa la propia superficie del cuadro. Así que, bueno, digamos que está alterándose la superficie pictórica. Y es interesante porque en el Prado hay una sala de las que no se visitan tanto, que a mí me fascina, que es la de la pintura española renacentista, en el que hay este cuadro en el que los escudos del arcángel y de las fuerzas de los ángeles contra los diablos son ojos que tienen dentro una pupila o un iris profundamente convexo y en el que aparece representar las cosas. ¿De acuerdo? Es una cosa muy curiosa. Por supuesto, eso nos llevaría a la anamorfosis, y probablemente es el cuadro con anamorfosis más conocido. Es muy difícil de apreciar de frente, porque está hecho para mirar al sesgo, hay que ponerse del lado. Yo lo hice la última vez que fui a la National Gallery y la gente me miraba raro, pero todo el mundo empezó a hacerlo después que yo, y entonces si lo hace, pues uno ve algo así. Esto es una reconstrucción, pero ahí hay una calavera, ¿de acuerdo? Es un memento mori, y uno tiene que sentirse en ese caso apelado, aunque sea al sesgo, por los ojos vacíos de la calavera. Y eso nos llevaría a las gafas, que es otro tema para otro día. Aquí di una conferencia hace no tanto, en esta casa, sobre la óptica en el siglo de oro. Insistía mucho en las gafas, el retrato del cardenal que veremos ahora. En el Prado hay un montón de gafas, ninguna de ellas es irrelevante. La iconografía de las gafas, que probablemente está poco estudiada, es de una riqueza impresionante por las connotaciones socioeconómicas de las gafas. Por ejemplo, pues están bien connotadas para un intelectual de avanzada edad, por eso San Jerónimo siempre aparece con gafas, lo cual es un anacronismo, porque San Jerónimo es anterior a la invención de las gafas. También se pueden utilizar para mostrar a los charlatanes. En ese sentido, pues si uno escarba por el Bosco, se encuentra personajes de este estilo, en el cual hay unas gafas. Este cuadro está en Berlín, pero ha estado ahora en la exposición, y está ahí en la esquinita, este bicho bosquiano, y lleva unas gafas, que evidentemente hacen referencia pues, a algo, bueno, diabólico, grotesco, etcétera, etcétera. De las gafas, repito, daría para otra charla. No me resisto de todas formas a hacer este juego. Las gafas nos condicionan la visión de la gente que tenemos, es una prótesis, es una máscara, ¿de acuerdo?
como prótesis tecnológica, como máscara, abre el camino a una reflexión filosófica muy profunda. Siempre utilizo el título de un libro que se publicó en su día a partir de una exposición que se llama Tomándose las gafas en serio. Las gafas son instrumentos muy serios, ¿no? Si yo les pregunto quién es este señor, a lo mejor no saben quién es. Pero si les pregunto quién es este, sí saben quién es, ¿no? Es el mismo. Por supuesto que la primera también es bastante fácil de identificar, pero la segunda es obvia. Las gafas que lleva Lennon no son unas gafas cualquiera, son unas gafas de un señor que es muy miope y siempre las necesitó, pero por asuntos de imagen nunca las llevó hasta que decidió llevarlas, y las lleva las gafas del servicio social británico, ¿no? Es decir, unas gafas baratas, ¿no? Era una toma de postura, igual que se deja el pelo largo, se ponen las gafas, ¿no? Nuestro amigo el Cardenal, ¿de acuerdo? Que, bueno, ya digo, la parte de conferencia entera lo sé porque ya la di. Y cuando ustedes quieran, se la repito, sin ningún problema. Me gusta mucho hablar del Cardenal. El Cardenal es un señor muy importante, es el más importante a lo mejor en este momento, es el Inquisidor General. Y si se pinta con las gafas es porque quiere, se pinta bien. Todos los detalles de su vestimenta están perfectamente elegidos. Por lo tanto, si lleva las gafas, algo significan. Bueno, ahí se lo dejo, ¿no? Y bueno, eso ya pues terminando nos llevaría a la revolución científica, la aparición del telescopio, la inquietud que eso supone, que revela, por ejemplo, Rivera en este tratamiento, en el sentido de la vista. Es curioso porque Rivera, cuando habla del sentido del tacto, nos coloca justamente un ciego que está tocando una escultura y no ve la pintura que tiene al lado. Así que casi diríamos que esto es una especie de declaración estética de Rivera, ¿no? Sobre la tal vez posible superioridad del tacto, ¿no? En cuanto a la fiabilidad de las percepciones. Tema filosófico también recurrente, por cierto. Bueno, y en última instancia no quería dejar tampoco de mencionar la posibilidad de que uno pueda representar las cosas imposibles o invisibles. El otro día hablamos del gusto, los dos ponentes estuvieron excelentes, mostraron cosas maravillosas, pero es verdad que solamente mostraron lo que se podía mostrar, que eran señores comiendo y bebiendo, o alimentos, porque el gusto es una abstracción. Entonces sería difícil decir que uno puede representar el gusto. Representar la vista es muy difícil, pero quizás representar la nada o el vacío o lo invisible se puede hacer. Por ejemplo, Malevich lo intentó. Evidentemente uno tiene que mirar un rato este cuadro, y si uno mira un rato este cuadro empieza a mirarle. Nietzsche decía que si uno mira suficientemente tiempo al abismo, el abismo le devuelve la mirada, ¿no? Así que hay que tener cuidado, porque hay cosas que nos miran y no nos damos ni cuenta. Hoy termino pues haciendo una apelación, cerrando el círculo con lo que habíamos dicho al principio. Vayan ustedes a los museos, interaccionen de todas las maneras que les dejen. Si pudieran tocar los cuadros, excelentes, si no, pues hagan lo que puedan por meterse en el mundo de los cuadros. No dejen de participar del mundo de dentro. Y no se dejen llevar demasiado por las prótesis tecnológicas. He hablado de las gafas, he hablado del telescopio. No miren a través del móvil, ¿de acuerdo? Si uno se va al Louvre, y esto lo he comprobado este año otra vez, estas fotos de este año, frente a la Gioconda hay bofetadas para colocarse. Cuando uno consigue colocarse, le tira una foto y se va. No hace ninguna falta tirar una foto a la Gioconda, está por todas partes. Si uno se va hasta París, lo que tiene que hacer es mirarla. Eso lo comprobé hace unos años cuando estuve la última vez, hace 7 años, y me sorprendió, tanto que lo repetía siempre. Este año lo volví a mirar. Hay una variante todavía más perversa. Ahora uno llega frente a la Gioconda y le da la espalda y se hace un selfie. Es decir, todavía peor. Con lo cual, bueno, pues aquí está la Gioconda. Si quieren, háganle una foto, ya no tienen que ir a París. A continuación, va a hablar Javier Portús. ¿Se me oye? Javier Portús es jefe de Departamento de Pintura Española hasta el 1700 del Museo Nacional del Prado. Es doctor en Historia del Arte y se ha especializado en temas relacionados con la cultura visual del siglo de oro en España, especialmente en las relaciones entre la pintura y la literatura, así como la recepción de las obras de arte. También se ha interesado en problemas de historiografía artística. En 1999 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y entró a trabajar como conservador en el Museo del Prado, al que ya había estado vinculado desde 1993. Entre sus actividades relacionadas con el Prado figuran la redacción de una monografía sobre la bibliografía del mismo, publicada en 1994, y otras sobre la sala reservada, la revisión del catálogo de las pinturas y el comisariado de numerosas exposiciones, entre las que cabe destacar la sala reservada y el desnudo en el Museo del Prado, de 2002,
El grafoscopio, un siglo de miradas al Museo del Prado, también en colaboración con José Manuel Matilla, y el retrato español del Greco a Picasso, entre otras muchas. Hoy, actualmente, es conservador de la pintura barroca española y ha estado también en este cargo desde 1999, llevando a cabo el montaje de las salas destinadas para estas obras y la redacción de las respectivas guías de salas. Su ponencia de hoy lleva por título El sentido de la vista en el barroco español. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Estamos esperando a que el ordenador arranque. Además de saludarles, querría disculparme también un poco por mi improvisación. Ha habido un problema en cuanto a mi agenda. Pensaba que es mañana cuando tenía que estar aquí con ustedes, pero bueno, haré lo que pueda hablando sobre el sentido de la vista en el barroco y en la pintura. Dos términos que condicionan la perspectiva respecto a la cual se aborde este tema. Pintura, porque los testimonios sobre el sentido de la vista que nos lleguen a través de la pintura serán en gran parte condicionados por ese medio. La pintura, dentro de las distintas artes, es un medio esencialmente visual. No hay posibilidad de leer una pintura con el tacto, al contrario de lo que, como hemos visto hace un momento, sí ocurre respecto con la escultura. La pintura solo se puede leer a través de la vista. Y se puede transmitir a través de la palabra, pero siempre después de un acto de reconocimiento visual. Y hablar de la vista en el barroco significa también hablar de la vista en una de las épocas de la Edad Moderna en las que se otorgó una mayor importancia a este sentido, una importancia que tiene mucho que ver con la revolución científica por la que atravesó Europa en el siglo XVII y por el creciente interés que fue tomando la sociedad por los temas relacionados con la óptica. De la vista y la pintura hablan mucho los tratadistas de arte, en concreto los tratadistas españoles, para situarla siempre en la cima de los sentidos. Existía una clara jerarquización en lo que se refiere al mundo sensorial, y dentro de esa jerarquización la vista ocupaba la cima porque se consideraba el instrumento más eficaz para comunicarnos con nuestro entorno y para investigar sobre nuestro entorno. Pero no solo eso, la vista también, por ejemplo, se consideraba el instrumento fundamental relacionado con el sentimiento amoroso. Por ejemplo, León Hebreo dedica bastantes párrafos al tema. La idea de que el amor se transmite a través de la vista. Esto indirectamente se puede relacionar con la propia pintura, porque desde el principio del humanismo, se estableció una relación directa entre amor y pintura. El amor se ha considerado desde el momento en que se codificó una teoría de la pintura como uno de los sentimientos germinales de la pintura. Eso también se puede interpretar en pasiva. El amor es uno de los sentimientos, la vista es uno de los instrumentos a través del cual se llega al amor. Hay una relación entre amor y pintura. Por lo mismo, la vista también puede situarse en un terreno peligroso. En un terreno peligroso cuando ya no estamos hablando de amor, sino cuando estamos hablando de lascivia.
Por ejemplo, en toda la discusión sobre la pintura indecente a lo largo de la edad moderna, y más que sobre la pintura indecente, sobre el tema de la indecencia en general, siempre se consideraba a la pintura mucho más que la música, aunque iconográficamente siempre ha habido una relación entre erotismo y música, pero siempre se consideraba a la pintura el principal vehículo para la transmisión del sentimiento erótico. Pero una vez que ya podemos ver representaciones de la vista, vamos a pasar a ella y vamos a pasar a definir lo que para la cultura del siglo de oro y para algunos pintores del siglo de oro significaba la vista, por oposición a lo que significaban otros sentidos. Saben ustedes que con cierta frecuencia los sentidos fueron objeto de representación pictórica a base de series de 5 cuadros. Cada uno de los cuadros representaba individualizadamente uno de esos sentidos. Una de las series más importantes es la que hace Rivera en Roma a principios de la década de 1610. Rivera es un pintor nacido en Játiva, pero que muy recientemente se ha descubierto que desde 1606-1607 ya está trabajando en Roma. Es un pintor probablemente con formación íntegramente italiana y probablemente un pintor que llegó a conocer a Caravaggio, y de hecho es uno de los grandes intérpretes y traductores del caravallismo en Europa. Como digo, a principios de la segunda década del siglo hace una serie dedicada a los 5 sentidos y una serie que tuvo de la que conocemos su primer destinatario, Jerónimo Cusida, un aragonés que ejercía misiones diplomáticas en Roma en representación, diplomático-comerciales en representación del rey de España. Son 5 los cuadros, de los cuales nos han quedado con seguridad 4, además de copia de un quinto que representaba el oído. Vemos aquí en la parte de la izquierda la vista. Es una obra que está en México, en el Museo Frank Mayer. En la parte de la derecha vemos el olfato, que está aquí en una colección particular madrileña. Aquí vemos el tacto y vemos el gusto. El gusto se representa por un hombre obeso, como corresponde a las connotaciones asociadas al gusto, que levanta una copa y que se encuentra ante una mesa en la que hay un pan, un cucurucho con unos frutos secos, un salero y un plato con un contenido que todavía no se ha identificado. El olfato se representa por un pordiosero cuyas propias ropas nos hablan muy probablemente de mal olor, y un pordiosero que lo que está haciendo es tocar una cebolla que igualmente llenará de mal olor sus dedos, y que se encuentra ante una mesa en la que vemos una cebolla, una cabeza de ajos y probablemente una flor de azahar, como referencia muy expresa a ese sentido. Y el tacto es un ciego que está tocando un busto escultórico y como tal es capaz de reconocerlo, de identificar lo que tiene entre sus manos, pero que junto a una mesa tiene un cuadro que es completamente incapaz de reconocer. Y junto a eso tenemos la vista de este grupo de 4 sentidos. El de la vista es el que
presenta unas connotaciones más específicas. La vista está representada por un personaje que tiene delante de sí dos objetos tecnológicos, como son unas lentes que acaban de salir de su estuche y un espejo, también tiene en la mesa un sombrero con una pluma de ave, que no es solo una referencia elegante, sino también es una referencia a la relación que se establecía en esa época entre las aves en general y algunas en particular, y el sentido de la vista. Y sobre todo es una persona que tiene entre sus manos un telescopio. Este es un cuadro realizado en torno a 1613-1614. El tipo de telescopio que tiene entre sus manos es un telescopio galileano que crea Galileo en el año 1609, que en los años siguientes se va difundiendo con cuentagotas. Se sabe de la llegada de ese tipo de telescopios a Roma como regalo al Papa o a Barberini, a personajes muy importantes. A través de la vista, Rivera nos está presentando ante un objeto de tecnología punta. Vemos en la vista una ventana a través de la cual es posible dar uso a ese telescopio, y el personaje que interpreta la vista tiene unos rasgos muy específicos. Generalmente cuando los historiadores en general y el público nos enfrentamos a este tipo de obras, es común comentar el carácter retratístico de estos personajes, preguntarse hasta qué punto Rivera, a la hora de representarlos, no se basó en personas reales. Es cierto en algunos casos, pero en muchos otros se trata de fisonomías muy codificadas, y en algún caso, como en la vista, de fisonomías dotadas de contenido. El personaje que interpreta la vista lo que se nos presenta con la frente muy ancha y muy despejada, con una nariz aguileña y con unos ojos muy vivos y muy penetrantes. Es unas décadas antes de que Rivera hubiera pintado esta serie, Giambattista della Porta en Nápoles publicaba su fisionomía, de la que se hicieron múltiples ediciones a lo largo de todo el siglo XVII. En su fisionomía, la fisionomía de la Porta es un tratado de psicología, y un tratado, digamos, de psicología comparada, a través del estudio de la psicología animal o de los rasgos característicos de cada especie animal, y de la comparación de los rasgos animales con la fisonomía humana, era capaz de señalar rasgos caracterológicos a las personas en función de los rasgos físicos de su cara. En Giambattista della Porta, el tipo aguileño está relacionado con dos cosas que son muy importantes a la hora de entender lo que significa la vista para la cultura del siglo XVII. Por un lado es agudeza visual, evidentemente, pero por otro lado es inteligencia. Es común, recorre todo el siglo XVII esa relación entre la vista y la inteligencia, y en este caso solo hay que comparar la expresión de la alegoría de la vista en Rivera con la de los demás sentidos, para darnos cuenta hasta qué punto Rivera se ha hecho eco de ese tipo de connotaciones. Lo vemos cuando lo comparamos con el olfato, lo vemos también cuando lo comparamos con el gusto, que incluso nos presenta una frente mucho más reducida y una mirada mucho más
y una mirada más perdida, y lo vemos cuando lo comparamos con el tacto. En el tacto hay un hecho importante, y es que el personaje, el ciego, ni siquiera está mirando al espectador, sino que sustrae su rostro y sustrae su mirada a la mirada del espectador. Se encuentra en su propio mundo. Es decir, la comparación de cómo las connotaciones que Rivera va asociando a cada uno de los sentidos llevan a la conclusión de que con la vista se está asociando la inteligencia, la penetración mental, se está asociando el conocimiento y se está asociando la tecnología. Pero no solo en Rivera ocurre algo parecido. Ocurre también en una serie de los 5 sentidos que hacen conjuntamente, unos pocos años después de Rivera, en 1617, Rubens y Jan Bruegel. Rubens hace las figuras y Jan Bruegel construye el resto del cuadro. Esta es la representación de la vista que hacen ambos, que está en el Museo del Prado, y que nos describe un contexto exactamente similar al anterior, sobre todo también cuando se compara con el resto de las representaciones de los demás sentidos. Lo que cambia, por supuesto, es el abigarramiento descriptivo. Pero Bruegel y con él Rubens sitúan la vista en el terreno del arte. Hay una profusión de obras de arte en forma de cuadros, en forma de esculturas. Se pueden contar más de 40, cerca de 50 obras escultóricas distintas en un espacio tan reducido como la de este cuadro. Como digo, hay una asociación muy explícita entre la vista y el arte, y hay una asociación también extraordinariamente explícita entre la vista y la ciencia o la tecnología, porque la mayor parte de los objetos que rodean a la mujer, que interpretan el sentido de la vista, son instrumentos de carácter científico, empezando por el telescopio, esta vez no del tipo del que creó Galileo, que tiene a sus pies, y siguiendo por la gran cantidad de instrumentos de medida que aparecen en la mesa del extremo izquierdo de la obra. Es una obra también inacabable, es una obra como toda la serie, pero especialmente dentro de la serie esta, hecha para activar dos cosas íntimamente unidas, como es la vista, la identificación, el sentido de la identificación de los objetos, y con esa identificación, con ese poner nombre a cada uno de los objetos, de los más de 100 objetos que aparecen en la obra. Es un cuadro que lo que busca es activar una participación muy activa del espectador y probar la cultura del espectador. Probablemente estas eran obras también concebidas en muchos casos para ser contempladas no individualmente, o no solo individualmente, sino con la posibilidad de ser contempladas en grupos, y ser lugares donde un grupo comente lo que ve, cada una de las personas del grupo ponga a prueba, a través de la identificación de lo que está viendo,
sus conocimientos no solo técnicos, sino también conocimientos artísticos, porque dentro de esa gran variedad de cuadros que aparecen en este espacio, los hay que claramente son identificables con autores, con épocas y con estilos distintos. No ocurre nada semejante en ninguna de las otras 4 obras que forman parte de este quinteto de los sentidos de Rubens y de Bruegel. Y este es un autorretrato, de Juan de Arfe. Como saben, Juan de Arfe era platero, era miembro de una dinastía, probablemente la dinastía más importante de orfebres que hubo en España al principio en el siglo XVI. Y Juan de Arfe, además de platero, era también tratadista. Escribió varios tratados, El quilatador de oro, plata y piedras preciosas, y sobre todo escribió Varia Conmensuración. Es una obra que data de 1585, en la que incluyó este autorretrato, y es una obra que trata sobre el que se consideraba tema central para todas las disciplinas artísticas. De hecho, el que se consideraba el tema que convertía en cualquier materia en una disciplina artística y, por lo tanto, científica, que es la medida. Su Varia Conmensuración, lo dice el propio título, trata de proporciones, de anatomía, trata de medida. Es una obra a través de la cual Arfe se está identificando no como un artesano de la plata o un artesano del oro, sino como un artista que domina la medida. Y, como digo, este retrato se incluye en ese libro, y en las sucesivas ediciones que tendría esta obra hasta finales incluso del siglo XVIII. No se incluye en la portada, sino se incluye en una página de preliminares al lado, y eso es importante, de un epigrama dedicado a Juan de Arfe y escrito en latín, lo que crea un contexto claramente culto. Pero la propia fórmula que ha elegido Juan de Arfe para autorretratarse es una fórmula eminentemente culta. Se retrata de busto, inscrito en un óvalo, lo que trae inmediatamente a la memoria el formato de medalla, que es un tipo de formato recuperado por el Renacimiento en el siglo XV, que se utilizaba fundamentalmente para efigiar hombres famosos, para efigiar personas cuya actividad y cuya virtud les hacían merecedores de fama. El óvalo era un formato prestigiador y era un formato ennoblecedor. Y con el óvalo frecuentemente, aunque no siempre, estaba asociado también una tipología de retrato, que es el retrato de perfil. Y ambas cosas, como digo, están muy relacionadas con el mundo de la medalla. Del mundo de la medalla pasa al mundo del libro. Son abundantes los retratos de humanistas en sus propias obras que adoptan esa fórmula, y en este caso Arfe plasma, Joan de Arfe, su nombre, y a través de su indumentaria está hablando también de la posición social de la que ya goza. Pero dentro de ese retrato llama la atención no tanto esa tipología, que no deja de ser relativamente frecuente en autorretratos o en retratos de artistas, sino también el hecho
de que se autorretrata con unas lentes. La lente es un material tecnológico, es un material caro porque tardaría en desarrollarse, en industrializarse, digamos, o en desarrollarse una tecnología que hiciera más barato la talla del cristal a efectos ópticos, pero en este caso la presencia de la lente tiene que ver con la relación entre lente y vista y la relación también entre vista e inteligencia. De hecho, no es el único autorretrato de un artista español en que aparece retratado con unas lentes. Existe, por ejemplo, 2 siglos después, el caso de Goya, que en el autorretrato del Museo de Castres lleva no solo coqueto, sino también cargado de intención, lleva unas lentes, porque si repasan también lo que puede ser una galería imaginaria de retratos y autorretratos de artistas, no solo españoles, sino europeos en general, se darán cuenta hasta qué punto uno de los focos fundamentales de atención en muchos de ellos es la vista. En realidad, los artistas al autorretratarse, por lo general, hacen hincapié en 3 partes de su cuerpo. Por un lado, la frente. Es muy frecuente que el artista, el pintor sobre todo, se represente a sí mismo con una frente extraordinariamente despejada. Son los casos de Goya, por ejemplo, en el autorretrato que incluye en su predicación de San Bernardino de Siena, pero es el caso de Murillo en el autorretrato de la National Gallery, o es el caso de Velázquez, que tendrán todos ustedes en mente en su autorretrato de las Meninas. Porque la frente, la vista, que está directamente relacionada una cosa con la otra, porque está directamente relacionada para la cultura de la época, la vista con la inteligencia. Y luego el tercer elemento en el que los artistas al autorretratarse hacen hincapié es la mano. Son los tres instrumentos del pintor. La frente y con él la inteligencia, la vista y con él la inteligencia, pero también la intermediación ante el mundo sensible, y la mano, que es el instrumento a través del cual se pueden llevar las experiencias visuales y los pensamientos al lienzo. Y simplemente acabo esta intervención apresurada con un comentario. No es un comentario de un tratadista de arte, en los que abundan extraordinariamente las alusiones a la vista como la reina de los sentidos. Es el comentario de un clérigo que hace un tratado sobre las imágenes, es Martín de Roa, que en 1623 escribe ese libro sobre las imágenes, y que les voy a leer porque hace alusión también a algunas de las cosas que les comentaba en un principio. Dice: «Qué cosa natural es a los hombres amar las imágenes de los que bien quieren y crecer más en el amor que les tienen cuanto más ven sus retratos, porque los ojos tienen tanto señorío en el corazón que una vista de ellos hace sin duda mayor impresión en el alma, la despierta, la solicita más al amor de lo que una vez vio que mucho pensó». De aquí nacieron los retratos de los amantes, las estatuas de los príncipes, las imágenes de los ilustres varones, los escudos de los templos, las memorias de los anillos, donde se grababan las imágenes de los amigos. Gracias.